En esta ocasión vamos a ver las diferencias entre corriente alterna contra corriente continua. El creador de la corriente alterna fue Nikola Tesla. El creador de la corriente continua fue Thomas Edison. Como primera característica tenemos que en corriente alterna el flujo de corriente se da en dos direcciones, es decir, los electrones van tanto en sentido de derecha como de izquierda. Esto lo podemos ver en el gráfico del voltaje en referencia al tiempo, donde vemos que el voltaje va en forma sinusoidal, es decir, va alternando, de ahí su nombre corriente alterna. La corriente continua, el flujo de corriente se da en un solo sentido. Como podemos ver, los electrones van en un solo sentido. En el gráfico que vemos del voltaje en referencia al tiempo, el voltaje se mantiene constante en el tiempo, de ahí su nombre corriente continua o directa. Otra característica que tenemos es que hay mayor potencia e intensidad en la corriente alterna, de ahí que actualmente se la utiliza en los hogares. La corriente continua tenemos menores potencias e intensidad, de ahí que solo se utilicen para alimentar motores DC o para fuentes de 8, 12 y 24 voltios. Otra característica que tenemos en corriente alterna es que hay mayor eficiencia. Esto debido a que no hay tantas pérdidas por calor, a diferencia de la corriente continua, que existen demasiadas pérdidas por calor. A continuación vamos a ver otra característica que tenemos en corriente continua es que hay polaridad positiva y negativa. Como podemos ver, tiene tanto polaridad positiva, negativa y positiva. En corriente alterna tenemos en cambio que no hay polaridad, es decir, se manejan con sistemas monofásicos, trifásicos, donde vamos a tener una fase o varias fases, líneas, vivos. Vamos a tener nuestro neutro y nuestro sistema de tierra. En corriente continua también tenemos nuestro sistema de tierra. Como podemos ver en el gráfico, aquí vamos a tener una fuente de corriente alterna, donde vamos a estar alimentando nuestro tomacorriente y a su vez de él también es un tomacorriente combinado con interruptor, donde vamos a accionar también una carga que en este ejemplo sería de una carga luminaria. Vemos que estamos alimentando con nuestra fase, este es un sistema monofásico, y nuestro neutro a nuestro tomacorriente y también controlamos mediante este interruptor. Esto tenemos en sistemas de corriente continua. Aquí también se puede hacer en corriente directa, más sin embargo es poco visto, ya que, como se ha dicho antes, el corriente continua se maneja en bajos voltajes e intensidades. Y otra característica en corriente alterna es que no se puede almacenar, a diferencia de en corriente continua que se puede almacenar, como ya hemos visto, tanto en baterías, de pilas, etc. En corriente alterna no se puede almacenar, dado que la producimos o se produce en las centrales hidroeléctricas, magnetotérmicas, térmicas, centrales nucleares. Otra característica más que tenemos son los ejemplos que se usan tanto en corriente alterna como en corriente continua. En corriente alterna vamos a tener que se puede suministrar tanto a motores en corriente alterna, ya sean monofásicos, trifásicos, motores universales, en la instalación de casas, edificios, en electrodomésticos, etc. En corriente continua tenemos menos usos. Tenemos tanto en baterías, motores DC, circuitos electrónicos y herramientas a batería. Como podemos ver en el gráfico, una de las características que era que la corriente continua va en una sola dirección. Como podemos ver, va alternando, va en una sola dirección desde el punto o polo negativo hacia el positivo, el cual está accionando un foco. Y el gráfico que tenemos de la corriente continua. La corriente alterna, como vemos, este generador estaría alternando, es decir, va de aquí
de este polo, que diga de esta fase hacia esta otra fase, y va cambiando continuamente. Eso es todo, muchas gracias.